Gloria sea al Señor. Servimos un Dios que es poderoso, un Dios que es digno de toda alabanza. ¿No es así? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oren conmigo. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, que tú mereces, Señor. Pero también el día de hoy, Señor, te decimos gracias que podemos estar aquí viendo en casa, en una de nuestras sedes, que podemos alabar el nombre de Jesucristo. Hay poder en ese nombre, hay salvación solo a través de ese nombre. Y Padre, en este momento te vamos a alabarte a través de tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para lo que tú tienes para nosotros del día de hoy. Señor, si hay una distracción en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, remuévela para que nos podamos enfocar en tu preciosa y santa palabra. Te amamos y te queremos y oramos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, un poquito más fuerte. Gloria sea al Señor. Gracias por estar aquí. Les voy a pedir por favor que se permanezcan de pie. Si está aquí por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Orellana y sirvo como uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y hoy también tengo el privilegio de comenzar nuestra nueva serie que hemos titulado Del regreso al futuro. ¿Alguien ha visto esa película en nuestra serie? Sí, algunos aquí. Gloria sea al Señor. Pero vamos a estudiar algunas de las profecías, de las enseñanzas de Cristo Jesús. Va a ser un tiempo muy especial. Pero también quiero darle una fuerte bienvenida a todos los que nos están viendo en casa, en Safe, en internet, en nuestras redes sociales, en nuestras sedes globales y también aquí en el condado de Miami-Dade, West Kendall, Redland, Homestead. Un fuerte aplauso a Palmetto Bay. Les amo, les quiero, que Dios me los bendiga. Pero hoy, si tienen sus Biblias, por favor, las pueden abrir a Marcos capítulo 13. Vamos a estar en el versículo 3 al 4 el día de hoy. Y la palabra de Dios dice así. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado. Decían esto, dice: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Es decir, los discípulos querían saber lo que esperaba en el futuro, porque entonces y solo entonces ellos iban a tener paz. La palabra de Dios. Se pueden tomar sus asientos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y familia, les quiero comenzar diciendo esto porque desde niño siempre me fascinaba ver las películas. ¿Hay alguien aquí que le gusta ver películas? Aquí sí. A mí me encanta ver películas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Es un tiempo muy chévere. Pero yo me crié viendo películas súper chéveres que hasta el día de hoy todavía hablamos de esas películas. Y una de esas películas era De Regreso al Futuro. ¿Alguien ha visto esa película? Súper chévere, me encanta. Y esta película se trata de un adolescente que se llamaba Marty McFly. ¿Se acuerdan de Marty? Y Marty McFly accidentalmente viajó al año 1955 en un aparato que se lucía así. ¿Se acuerdan el Mandalorian? Este carro era una máquina del tiempo. Y ahora, hermanos, esta máquina de tiempo fue creado por su amigo científico, el doctor Brown. Tremendo loco, ¿se acuerdan? Era un loco. Pero lo que pasa en la película es que viajan al pasado y comienzan a cambiar cosas ahí y comienza a afectar el presente. Así que comienzan a arreglar todo lo que habían cambiado y después vienen de regreso al presente. Y cuando ellos piensan ya habían arreglado todo, que todo estaba bien, lo que pasa es que no estaba bien. El futuro de ellos todavía no estaba seguro. Así que el doctor Brown regresa del futuro y le dice a Marty: tenemos que ir al futuro, tenemos que arreglar porque hay cosas que no se han asegurado. Entonces esto es lo que pasa en la última escena de la primera película. Miren este video. Un fuerte aplauso a esa escena súper chévere. Me fascina esa película, pero no te pierdas esto, porque mientras que Marty y el Doc no supieran que el futuro estaba seguro, ellos no iban a poder estar seguros y tener paz sobre el presente.
Ahora déjame traer todo esto a nuestra idea el día de hoy, porque muchos de nosotros también vivimos en el presente y no tenemos paz porque no sabemos lo que viene en el futuro. Muchos de nosotros no sabemos lo que va a pasar en el trabajo o con nuestra familia o en la escuela, y vemos las noticias y todo el mundo se está cayendo y estamos locos, no sabemos qué hacer. Pero déjame decirte que si tú eres hijo de Dios el día de hoy, tú puedes respirar, porque tu futuro en Cristo Jesús está seguro. ¿Cuánto dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. No sé a dónde te encuentras el día de hoy. Si no tienes paz en este día, en el presente, te tengo que decir, si eres hijo de Dios, que tú puedes respirar porque tu futuro está seguro. Ahora, si se llevan algo el día de hoy, ese es el título de mi mensaje: respira porque tu futuro está seguro. Así que aquí en Palmer Bay, en todas nuestras sedes, vamos a respirar. Respiren conmigo, vamos. Y suelten, respira porque tu futuro está seguro. Ahora se pueden estar preguntando, ¿cómo es que nuestro futuro está seguro? ¿Qué es lo que viene en nuestro futuro? Bueno, lo vamos a descubrir, a estudiar Marcos capítulo 13. Y tengo 3 pensamientos, 3 puntos para nosotros el día de hoy. Puedes escribir esto como tu primer punto. Jesús nos revela el futuro por medio de las profecías. Amén. Jesús nos revela el futuro por medio de las profecías. Mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él estado sentando en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan que cumplir? Ahora, por favor, les quiero traer la escena de lo que está pasando en este momento, porque mientras Jesús caminaba por el templo, los discípulos estaban asombrados por este templo. O sea, wow, veían las piedras que estaban revestidas de oro, piedras preciosas, y estas piedras eran tan brillantes que cuando era la mañana o al atardecer no lo podían ver por el reflejo del sol, porque era un oro pero brillante, brillante, y todos ellos estaban asombrados de este templo. Así que Cristo Jesús se sienta con ellos, con los discípulos, y les comienza a compartir con ellos acerca del futuro y qué iba a pasar a través y usando profecías. Alguien diga profecías. Más fuerte, diga profecías. Familia, en las próximas semanas vamos a estudiar las profecías que enseñó Cristo Jesús, pero hoy lo que quiero hacer es mantener o hacer un fundamento acerca de las profecías. Así que para entender las profecías, anote esto como su literal A. Esto es lo que queremos entender: que las profecías suelen tener significados cercanos y lejanos. Las profecías tienen significados cercanos y lejanos. En otras palabras, necesitamos entender cuando leemos la palabra de Dios y leemos acerca de las profecías, tienen significados cercanos y lejanos. Aquí tengo una foto para que puedan entender. Hay algo aquí que vemos, un futuro cercano que podemos ver en el año 70. Pero cuando vemos del futuro lejano, eso ya comienza a hablar acerca de la tribulación. Así que Cristo Jesús nos enseña que las profecías tienen significado cercano y lejano. ¿Están conmigo el día de hoy? ¿Sí? Amén. ¿Alguien cansado? Sí, estamos aquí despiertos en este día. Bueno, así que vemos que eso es lo que pasa con las profecías. Pero también escribe esto como tu literal letra B. Las profecías nos dan suficiente certeza en el presente y claridad del futuro. Déjeme repetir eso el día de hoy. Las profecías nos dan suficiente certeza en el presente y claridad en el futuro. Muchas veces, cuando leemos la palabra de Dios y leemos el libro de Apocalipsis, ¿alguien se ha confundido? Así, ¿alguien está confundido cuando leen Apocalipsis? ¿Solo yo? Ok, solo yo soy pecador, disculpe. No. Pero cuando leemos la palabra de Dios y leemos acerca de las profecías, es algo un poco confuso, no entendemos. Pero tenemos que saber que las profecías nos dan certeza en el presente, pero también claridad para el futuro. Yo me acuerdo cuando vivía en el Ecuador.
Y vivimos en la capital, que es Quito. Y mi mamá siempre, cada mañana, nosotros vivíamos afuera de la ciudad. Y mi mamá cada mañana nos manejaba y nos llevaba a la escuela. Y porque vivíamos afuera de la ciudad, había una neblina. O sea que si se entraba el carro no podías ver tu mano. Era una neblina que no podías ver nada. Y yo me acuerdo siendo un adolescente y mi mamá manejando, yo siempre decía cada mañana, me voy a morir. No sé dónde estoy, no puedo ver nada, me voy a morir el día de hoy. Y yo veía a la izquierda y ya sabía lo que venía, veía a la derecha, ya sabía, pero yo no sabía qué venía enfrente de nosotros, no sabía a dónde íbamos. O sea, era algo impresionante. Pero hermanos, lo que yo sí sabía era quién estaba manejando. Era mi mamá. Y yo tenía confianza que mi mamá me quiere, me amaba y me iba a llevar al destino que tenía que ir. Y hermanos, si usted es cristiano, si usted es hijo o hija de Dios, también puede tener la misma certidumbre. Que el chofer de nuestras vidas, gracias a Dios, no es mi mamá. Te quiero, mamá, te amo. Que el chofer de nuestras vidas es Cristo Jesús. Que sabemos que nuestro futuro está seguro, aunque no sabemos todo en detalle, pero sabemos, tenemos certeza hoy y claridad en el futuro, porque sabemos que el que sostiene el futuro es Dios. ¿Cuánto le dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así que podemos estar seguros de nuestro futuro porque sabemos quién es el chofer del futuro. Pero también escribe esto como literal C, que las profecías se entienden por medio de la gracia de Dios. Mire, cuando nos acercamos a la palabra de Dios necesitamos entender y confiar que Cristo está completamente en control. Que yo no puedo estar parado en este escenario si no fuera por la gracia de Dios en mi vida. Que usted no pudo llegar a esta sede o prender la televisión o las redes sociales si no es por la gracia de Dios. Y tenemos que tener humildad cuando comenzamos a leer la palabra de Dios. Tenemos que saber que hay muchos puntos de vista acerca de los tiempos finales. Hay muchos puntos de vista acerca de nuestro futuro. Así que lo que yo quiero que ustedes tengan hoy, que todos tengamos, es humildad para entender que podemos entender el futuro gracias a la gracia de Dios. Amén. Y mira, eso es lo que le quiero explicar, porque cuando Cristo Jesús él estaba enseñando, Él divide el futuro en tres partes. Y eso es lo que hace. Él divide en tres partes en este capítulo en historia actual. Y esa historia se ve entre versículo 1 a 13. Y después también vemos la tribulación. Son versículos 14 al 23. Y finalmente vemos la segunda venida de Cristo Jesús en 24 a 27. ¿Cuántos sabe que Cristo Jesús va a regresar a recoger su pueblo? Amén. Estamos esperando porque Cristo venga a recoger su pueblo. Así que lo que yo quiero desempacar el día de hoy es esta historia actual que tenemos en estos primeros versículos. Así que anota esto como punto número 2. Porque la historia del mundo actual va a empeorar progresivamente. ¿No es así? Si tú conoces la palabra de Dios, sabes que la historia del mundo actual va a empeorar progresivamente. No olvidemos que los discípulos también pensaron que cuando Cristo Jesús iba a venir a rescatarles, era el Mesías. Ellos estaban debajo del imperio romano y ellos pensaban que cuando ya servían al Mesías, seguían a Jesús, que ya los problemas se iban a ir. No iba a haber más problemas. Ahora iba a entrar el dinero, ahora iban a tener las riquezas. Pero hermanos, déjame decirte que esta cosa se va a poner fea. Como dicen los cubanos, se va a poner feo esto, chico. Esta cosa se va a poner feo. Tenemos como hijos de Dios entender que esta cosa se va a empeorar. Se va a poner peor. Pero podemos tener certeza y podemos tener paz porque sabemos quién sostiene el futuro. ¿No es así? Pero para entender lo que está pasando aquí es que tenemos que entender, van a haber algunas cosas que realmente tenemos que abrir nuestros ojos y ver que ya están pasando y van a pasar. Primeramente, ¿qué se va a empeorar? Bueno, escriba esto como literal A, que van a haber un engaño religioso. Va a haber un engaño religioso. Regresemos al pasaje el día de hoy. Mire lo que dice Marcos 13, 5 al 6. Dice, y Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Hermanos, entiendan que porque después de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, habían muchas personas que clamaban ser Cristo. Personas vinieron y clamaron que yo soy el Mesías, yo soy Cristo. Vinieron muchas personas, clamaban que eran Cristo Jesús. Y estoy seguro de una de las luchas de la iglesia primitiva fue batallar con todas las afirmaciones de estos falsos Mesías. Y hermanos, ha habido personas aquí en este mundo, en nuestro tiempo, que han venido y también han clamado, proclamado ser Cristo Jesús. Mire, en los años 1700, 2 personas declararon ser Jesús. En los años 1800, 7 personas declararon ser Cristo Jesús. Imagínate de esto. En los años 1900, 27 personas declararon ser Cristo Jesús. Algo está pasando aquí, ¿no es así? Y también después de los 1900 hemos visto a 8 personas más que se han declarado ser Cristo Jesús. Y hasta aquí en nuestra ciudad de Miami, que amamos con todo nuestro ser, han visto personas aquí que también se proclaman ser el Mesías, Cristo Jesús. Pero hermanos, sabemos que Cristo ya vino y Cristo va a regresar. Cristo vino, murió por nuestros pecados y va a regresar. Y tenemos su santa palabra para que nos enseñe qué es falso y qué es verdad. ¿No es así, hermanos? La segunda cosa, por favor, que quiero que escribas el día de hoy es literal B. Es que ¿qué se va a empeorar? Es guerras políticas. Guerras políticas. Escucha cómo continúa hablando Jesús aquí. Mira lo que pasa. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí lo que vemos es que Cristo Jesús dice que van a haber guerras políticas. ¿Sí han visto lo que está pasando con Israel? ¿Alguien está viendo las noticias? Cosas se están empeorando, hay guerras, hay personas que están enseñando cosas falsas. Esto, hermano, todo esto está pasando. Y Cristo Jesús nos está enseñando que tenemos que abrir nuestros ojos y entender que las cosas se van a empeorar. Y una de ellas es que va a haber guerras políticas. La otra cosa es, escriba esto como literal C, es que van a haber desastres naturales. Mire lo que dice la palabra de Dios otra vez. Dice, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres, y esto solo es el comienzo de los dolores. Estas son las cosas que ya están sucediendo. Yo me acuerdo, como yo vivía en el Ecuador, cuando venía a visitar a mi abuelita que vivía aquí en los Estados Unidos, en Miami. Yo me acuerdo que cada vez que podíamos venir a visitar a mi abuelita era en el verano, porque salíamos de la escuela. Y cada vez, ay Dios mío, bueno, déjeme explicar lo que está pasando. Cada vez que yo venía a verle a mi abuelita en el verano, ¿qué es lo que pasa en el verano en Miami? Huracanes. Venía de la selva del Ecuador a visitar y a pasar en huracán. Y hermano, cuando yo era chiquito, cuando yo era joven, siempre había, los huracanes eran categoría 1, categoría 2, y ahora en mis 30s, categoría 5, 6, fin del mundo. Así ahora está soplando el viento por todas partes. Esto progresivamente se va a poner feo, se ha puesto peor, ¿no es así? Y va a continuar. Y familia, déjeme decir que todo esto está pasando por el pecado. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto. Cuando creó a Adán y a Eva, lo hicieron perfectos. Pero cuando el pecado entró al mundo, rompió no solo nuestra relación con Dios, pero también que dañó el mundo. El pecado no es algo que tú lo tienes que ver algo como no es gran cosa. No, el pecado daña. Y por el pecado todas estas cosas tienen que pasar. ¿Y qué es otra cosa que también va a empeorar? Escriba esto como literal D, que va a haber un odio al cristianismo. Va a haber un odio al cristianismo. Escucha lo que dice aquí en el Señor, y esto es una parte. Escuchen lo que dice aquí. Dice, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y de reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones.
Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano porque lo que van a decir, sino lo que les sea dado en aquella hora. Eso hablen porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causará la muerte, y ustedes odiados de todos por causa de mi nombre. Hermanos, lo que prácticamente está diciendo la palabra de Dios ahí es que va a haber un odio al cristianismo. No les tengo que decir que ahora ser cristiano no es algo chévere. ¿No es así? Hubo un tiempo donde ser cristiano fue algo que muchas personas admiraban nuestra fe. Este gobierno los Estados Unidos fue fundado en cosas cristianas, pero ahora nadie quiere saber de la palabra de Dios. Nadie quiere saber de que Jesucristo es ofensivo. Quieren cerrar iglesias, quieren cortar nuestras libertades. Va a haber un odio al cristianismo real. Eso ya lo estamos viviendo el día de hoy. Yo soy padre a un hijo, mi hijo se llama Lucas y mi hija Emma. Y realmente yo oro por sus corazones, oro por su alma, porque en el mundo que ellos van a crecer va a ser muy feo, muy feo. Así que si tú eres papá o mamá el día de hoy, tienes que orar por tus hijos. Tienes que ser el ejemplo en la casa a tus hijos. Padres, hombres, sé el ejemplo de tu casa. Mamás, sé el ejemplo de tu casa. Porque va a haber un odio al cristianismo. Aquí todo está chévere. Podemos alzar nuestras manos, gloria sea al Señor, aplaudimos, chévere, todo tranquilo. Pero salimos al mundo, nos odian. Nos odian. Hermano, ¿qué mensaje más feo estás dando el día de hoy? ¿Puedo ser sincero con nosotros? Esto pasaron los discípulos también. Ellos caminaron con Cristo Jesús y fueron odiados. Mira lo que pasó. Pedro, él fue crucificado en Roma. Santiago, él fue decapitado. Juan fue hervido y no murió. Después le llevaron a una isla y ahí murió. Mateo fue atravesado por una espada. Santiago, hermano de Jesús, fue lanzado desde el pináculo del templo. Natanael, misionero, azotado. Andrés, azotado. Tomás, Matías, Pablo. Ser cristiano en el día no es chévere. Seguir a Jesús cuesta, pero más cuesta no seguir a Jesús. Así que hermano, esto se va a poner feo, pero ¿cómo podemos tener ánimo el día de hoy con este mensaje? ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas que estamos estudiando el día de hoy están pasando. ¿Sabes lo que me quiere decir eso? Que lo que Cristo y Dios ha dicho se está cumpliendo. Servimos un Dios que cuando Él habla, las cosas se cumplen. Cuando Dios dice que va a ser así, es porque va a ser así. Y yo sirvo a un Dios que me dice que nunca me va a dejar, que siempre me va a amar, que soy hijo de Dios. Esas son las promesas de Dios, son sí y amén. Y sí, estas cosas sí van a pasar, pero tenemos que entender que podemos respirar porque nuestro futuro está seguro. En Cristo Jesús nuestro futuro está seguro. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios en el día de hoy. Yo sé que es difícil escuchar estas cosas, que a veces te da miedo, a veces algunos de ustedes no tienen paz, pero podemos tener paz, porque todo lo que Cristo dijo y enseñó se está cumpliendo. Muéstrame otra religión, otra persona que ha dicho algo y va a pasar en el futuro. No lo hay. Dime de otra religión donde alguien habló y dijo algo y pasó. No hay. Solo Cristo Jesús. Solo nuestro Señor, solo Cristo Jesús. Podemos tener confianza, podemos tener paz el día de hoy porque Dios lo ha ordenado y va a suceder. Pero también lo que tenemos que entender es que en estos tiempos muchos se van a alejar de nuestra fe. Así que escriba esto como su último punto en este día. Tenemos que entender que debemos de perseverar en nuestra fe hasta el final. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que, ¿qué dice esa palabra? Dígalo más fuerte. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La palabra de Dios.
Fíjate que aquí que Jesús nos está advirtiendo claramente que solo aquellos que perseveren en su fe hasta el final, que solo ellos serán salvos. Tenemos muchas personas que vienen a la iglesia y dicen que son creyentes, pero su actitud, su corazón realmente no parece serlo. Que tenemos una fe que cuando las cosas están bien, nuestra fe está súper chévere. Cuando no hay tormentas en nuestras vidas, cuando está entrando el dinero, cuando esa chica me dijo que sí, que quiere salir conmigo, cuando estoy subiendo en el trabajo, cuando todas las cosas están bien, ahí nuestra fe está súper, una fe excelente. Pero hermanos, eso no es tener fe. Tener fe es cuando la tormenta, estamos en el medio de esa tormenta, cuando vienen las olas, cuando vienen los problemas y nos podemos parar firme en la roca que es Cristo Jesús. Eso es tener fe. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Así que si usted es hijo o hija de Dios, tenemos que perseverar, porque lo que viene va a ser difícil. Lo que viene no es fácil, pero déjame decirte el día de hoy que podemos resistir y perseverar, porque Dios es el que sostiene el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el que sostiene el futuro. Así que tal vez estás aquí el día de hoy y te estás diciendo, pero ¿cómo es que esto es una enseñanza, un mensaje? Esto es una profecía que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos enseñó. Que las cosas se van a empeorar en este mundo, que las cosas se van a poner feas en el mundo. Pero si nosotros tenemos fe, si Cristo Jesús de verdad es nuestro Señor y Salvador, que podemos respirar porque nuestro futuro está seguro. El que manda está en control y su nombre es Jesús. Así que tal vez estás aquí el día de hoy y estás viviendo una vida donde realmente no tienes paz en tu vida. Tal vez están pasando cosas en tu vida, en el trabajo, con tus padres, en una relación, lo que sea, y no tienes paz porque no sabes qué viene mañana. Bueno, déjame decirte que la palabra de Dios dice que mañana no es prometido. A muchos de nosotros tal vez no vamos a ver mañana, pero déjame decirte el día de hoy que podemos tener paz ahora en el presente, porque sabemos quién está en control del futuro. ¿No es así? Así que hermanos, donde quieras que te encuentres, tal vez estás escuchando este mensaje el día de hoy y te estás diciendo, bueno, Gabriel, sabes que sinceramente es que hay muchas cosas en mi vida que están sucediendo y no puedo tener paz. Es realmente porque Cristo no es rey de tu corazón. Es porque Dios nos da una paz que pasa todo entendimiento. Que cuando las cosas están feas alrededor de nosotros, podemos tener paz porque Cristo Jesús está en control. ¿No es así? Inclinen su rostro, cierren sus ojos el día de hoy. Tal vez usted está aquí el día de hoy y está diciendo, wow, eso realmente fue un mensaje difícil de escuchar. Déjame decirte, ser cristiano y seguir las enseñanzas de Jesús es difícil. Porque son enseñanzas que tenemos que entender, que tenemos que negarnos. Son enseñanzas que tenemos que entender que vivir esta vida, tenemos que vivir una vida humilde, una vida sometida al Señor. Y a veces te va a costar relaciones, a veces te va a costar el empleo, a veces te va a costar algo en tu vida. Pero déjame decirte que seguir a Jesús no solo vale la pena, pero es la mejor decisión que puedas tener en tu vida. Tenemos que entender que cuando Cristo Jesús vino a este mundo, Él vino para salvarnos. Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que cualquiera en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Y cuando Cristo Jesús regresó al cielo, ascendió al cielo, nos envió a su Espíritu Santo. Para si alguien está aquí el día de hoy y se siente solo, déjame decirte que si tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios adentro de ti. Si te sientes solo, si te sientes que no sabes qué viene en el futuro, déjame decirte, la presencia de Dios está contigo. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él está contigo y tu futuro está seguro. Pero tal vez estás aquí el día de hoy
y no has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Tal vez estás aquí y estás diciendo, ¿sabes qué? No tengo paz hoy. Y no tengo paz sobre el futuro porque Cristo no es Señor de mi vida, no es el dueño de mi vida. Déjame decirte, solo tienes que clamar a Dios. La palabra dice, si solo clamas al Dios, dice que serás salvo. Si no sabes qué es lo que viene en el futuro, déjame decirte, Cristo regresa. Cristo va a regresar. Viene a buscar su iglesia. La pregunta es, ¿vas a estar listo? Oremos. Padre celestial, Señor, te damos gracias el día de hoy. Que podemos entender, Señor, que cuando tú estabas aquí en tu ministerio, Señor, nos enseñaste, Señor, que podemos tener paz en el presente, aunque cosas alrededor de nosotros no estén como queremos, Señor. Pero podemos tener paz, Señor, porque tú ya venciste la muerte. Porque tú, Señor, reinas. Porque tú, Señor, sostienes el futuro. Pero Padre, te pido por cualquier de las personas que están viendo el día de hoy, Señor, que no sienten que sus futuros están seguros porque no han puesto su confianza en ti. Padre, pedido por sus corazones, por sus mentes el día de hoy, Señor, que tú, por favor, suavices sus corazones, rompe sus corazones para que ellos puedan entender, Señor, que servimos un Dios que está en control del mundo. Un Dios, Señor, que sostiene el futuro. Y un Dios que aunque las cosas se van a empeorar, Padre, sabemos que tú tienes un plan y tu plan se va a cumplir. Pero en el día de hoy, Señor, si muchos de nosotros nos hemos olvidado de esto, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y ponemos nuestra mirada no en el presente, no en el dinero, no en la familia, pero ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y si estás aquí el día de hoy y quieres recibir a Jesús, ahí donde estás, solo clámale a Él. Pídale que Él te perdone, que te haga una nueva criatura. Clámale al Señor. La palabra dice que serás salvo. Te amamos, Padre, y glorificamos tu nombre. Y pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. De la iglesia dice amén. Denme un fuerte aplauso al Señor. Gracias por estar aquí. Quiero invitar a todos nuestros líderes en español que vengan hacia adelante y cerrar el servicio.